Bienvenidas al podcast de Ruth y Noemí. Hola, bienvenidas todas al podcast de Ruth y Noemí. En este capítulo vamos a hacer algo completamente diferente. Como saben, yo soy su amiga en este podcast y quisiera decirle a todas que estamos celebrando el aniversario número 179 de nuestra organización de la Sociedad de Socorro. Estamos muy emocionadas el día de hoy. Tenemos un programa muy especial como celebración a este aniversario. Tenemos a Benji Monroy Gastelum de Central del Libro de Mormón, que nos va a dar una presentación sobre la historia de la Sociedad de Socorro. Benji, tu tiempo. Muchas gracias y gracias a las hermanas que están conectadas, que apartaron un momento para estar con nosotros. Miren, yo creo que han escuchado ustedes mucho a lo largo del tiempo la historia de la organización de la Sociedad de Socorro, pero hoy les voy a contar cosas que generalmente no se dicen. Y no se dicen porque sean secretas, sino no se dicen porque, pues quizá pasan desapercibidas, pero son muy importantes, ¿ok? Así que, miren, cuántos de nosotras ustedes han escuchado hablar de gente que no es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que generalmente esta iglesia y las demás iglesias predomina la autoridad de los hombres? En otras palabras, existe una palabra muy peculiar llamada machismo, ¿no? Entonces, mucha gente que no decide unirse a alguna religión dice, es que es porque la mujer no tiene voz y voto en las iglesias de esta parte del continente, o sea, acá en Occidente, ¿no? En otras regiones del mundo es diferente, pero generalmente en todo el continente americano quien preside son los varones. Entonces es muy fácil para la gente que no conoce decir, los mormones son machistas, ¿no? Bien, yo le he dicho mucho a la gente con la que yo platico que decir que los mormones son machistas denota una ignorancia en cuanto al tema y a la organización de la iglesia. Y generalmente lo digo yo de una forma muy amable, no lo digo despectivamente, se los digo que hay oportunidad de aprender, que la iglesia ha abierto su portal de internet para que conozcan ampliamente la historia de la organización de las mujeres y la participación de las mujeres. Ok, miren, ya saben, es el 179 aniversario. La Sociedad de Socorro se funda en Nauvoo porque las mujeres se querían poner de acuerdo en cuanto a quién confeccionaba las camisas de los hermanos que estaban ayudando a construir el templo de Nauvoo en Illinois. Entonces, de ahí sale. Ellas, las mujeres, aquí está el nombre de estas dos personas que iniciaron, Sarah Granger Kimball y Margaret Cook, se dirigieron hacia Elise Snow y confeccionaron un tipo de reglas. Ellas querían organizar la sociedad de mujeres, así le querían llamar ellas. Se lo llevan los estatutos y las reglas que ellas querían tener dentro de la iglesia, y el presidente José Smith dice en propias palabras, lo mejor que jamás había visto. Cuando leyó las pautas que Sarah Granger y Margaret Cook habían confeccionado. Pero fíjense lo que les dice el presidente José Smith, les dice, decida a las hermanas que su ofrenda es aceptada por el Señor y que tiene algo mejor para ellas, que es una constitución escrita. Organizaré a las mujeres según un modelo de sacerdocio. Así que mientras que las primeras hermanas, muy trabajadoras, muy involucradas en el apoyo de la construcción del templo, estaban deseosas de ser reconocidas socialmente bajo la ley de los Estados Unidos como una sociedad de mujeres, el Señor tenía algo mucho mejor preparado para ellas. Ok, regresando a lo que dije al principio, de que hay personas que creen que el machismo predomina en la iglesia, deben de saber, hermanas, que la Sociedad de Socorro fue una de las primeras organizaciones de mujeres en el mundo, ¿ok? Cuando las mujeres no tenían voz y voto en ninguna religión de Occidente, el profeta José Smith dejó que su esposa Emma dirigiera la Sociedad de Socorro. Así que la próxima vez que ustedes escuchen a alguien que diga, las mujeres no vamos porque ni siquiera somos importantes, pueden enseñarles ustedes, pueden decirles, hey, ¿sabías que la organización de mujeres tiene 8 millones de mujeres devotas dentro de la organización en más de 170 países y fue una de las primeras en el mundo?
seguramente la persona que escuchen decir esto va a cambiar su pensamiento. Va a ser la primera vez que escuchen algo y digan, ah, no, pues 8 millones, bueno, no es una organización de 50 mujeres, es una organización mundial. Ahora, hermanas, la Sociedad de Socorro como la conocemos hoy es un tanto diferente a cómo empezó en el principio, ¿ok? Yo le he dicho a mi esposa y le he dicho a gente con la que yo trabajo o gente con la que comparto en Zoom, que la iglesia de Jesucristo es como el ser humano. Se asemeja a muchas cosas, se asemeja a Cristo, por ejemplo, pero se asemeja a un ser humano que va entendiendo y madurando con el paso del tiempo. El ser humano comete errores en la juventud y cuando es niño y sabe que meter la mano al fuego quema y sabe que ser contestón a los profes va a traer consecuencias en las calificaciones de la escuela. Así que la iglesia también se ha perfeccionado con el paso del tiempo. Igualmente hay mucha gente que dice, hey, ustedes hicieron esto y esto y esto en la iglesia. Lo que ellos no entienden es que la iglesia lleva una etapa de madurez, lleva una etapa de maduración con el paso del tiempo. Hoy, hermanas, vivimos en una iglesia sumamente madura, una iglesia viva, una iglesia realmente organizada, pero no lo fue así en el principio. ¿Por qué? Porque a los miembros de la iglesia los querían matar, los estaban expulsando de todas partes, hacían burlas, se mofaban de ellos en los periódicos. Hoy no tenemos que irnos del paso para salvar nuestras vidas. En aquel momento sí, hermanas. Entonces, es por eso que ha cambiado la organización de la Sociedad de Socorro. Quisiera leerles yo algo que está aquí en temas del Evangelio. Ustedes lo pueden encontrar en la aplicación de Gospel Library o Biblioteca del Evangelio, perdón. Y dice un poquito aquí. Dice, en un principio se denominó la Sociedad de Socorro Femenina de Nauvoo. Ese era el nombre oficial de lo que hoy conocemos como la Sociedad de Socorro. Porque ya no se llama Femenina de Nauvoo, porque la iglesia se extendió mucho más allá de la ciudad de Nauvoo, que es una ciudad muy pequeña en Illinois. Ya es mundial. Dice después, y se escogió a Emma Hale Smith, la esposa de José, como su primera presidenta. Dice, poco antes de que José Smith organizara la Sociedad de Socorro, explicó que las hermanas se organizarían de acuerdo con el modelo del sacerdocio, como lo mencioné antes. Además, enseñó que la iglesia nunca estuvo perfectamente organizada hasta que se organizó a las mujeres de esa manera. Así que vean la predominancia que tuvieron las mujeres en la vida del profeta José Smith. El profeta José Smith era un adelantado a su época, porque como les dije antes, mientras que determinadas religiones no veían a las mujeres como piezas fundamentales en la organización, el profeta José Smith dijo, ahora sí estamos completamente organizados cuando se organiza la Sociedad de Mujeres Femenina de Nauvoo, en aquel entonces. Pero hay un aspecto, hermanas, que quiero que sepan el día de hoy. El profeta José Smith organiza la Sociedad de Socorro según la manera del sacerdocio. Esto podría interpretarse como que había un orden, iba a haber un orden, iba a haber una presidenta, iba a haber consejeras, así como el quórum de élderes, el quórum de sumos sacerdotes, el quórum de los 12 apóstoles, etcétera. Y es correcta la interpretación, pero lo que les voy a decir hoy, generalmente no lo saben muchas de las hermanas, a menos que vayan y lean temas del Evangelio. La primera presidenta fue Emma Hale, pero la segunda presidenta fue Elise Snow. Elise Snow fue una mujer que se sella al profeta José Smith dentro del convenio del matrimonio plural, que será tema de otro Zoom si ustedes quieren. Pero después también se sella al presidente Brigham Young a la muerte del presidente José Smith. Así que esta mujer que hoy está enterrada junto con Brigham Young en Salt Lake City, yo he estado ahí presente en la tumba, tiene un pensamiento muy bonito y destaca la importancia de la segunda consejera de la Sociedad de Socorro. Les voy a decir por qué fue muy importante, tal como lo fue Emma Hale. Porque Elise Snow recibe a una sociedad de socorro fracturada. Es decir, Emma Hale se queda en Nauvoo porque no decide seguir a los santos a las Rocky Mountains o las montañas rocosas, y ella se queda a cuidar a su suegra y se queda a cuidar a sus hijos y a los hijos de José Smith de otros matrimonios. Así que ella queda viuda con un montón de deudas y tiene que seguir adelante. Así que Elise Snow decide seguir a Brigham Young y todo el mundo, imaginen, hermanas, las mujeres diciéndole, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Esto va a seguir? ¿No va a seguir?
me quedo en Nauvoo, me voy a Salt Lake. No sabían a dónde iban a llegar, pero iban rumbo al oeste. Entonces, la labor de Elisa Snow fue sumamente grande. Ahora, lo que les voy a decir de Elisa Snow es muy importante. ¿Cuántas de ustedes, las hermanas, levanten la mano, sabían que las mujeres daban bendiciones de salud en el principio de la iglesia? Solo quiero que levanten su mano si ustedes lo sabían. Ok, Angie, ahí la hermana Víctor Mendoza. Muy bien. ¿Alguien más sabía? ¿No? También Sara sabía ahí por ahí. Ok, perfecto. Hermanas, como ustedes lo escucharon, hoy en día la iglesia ha cambiado mucho. Y ustedes podrían decir, ay, qué gachos los hombres, nos quitaron ese derecho. Qué feos los hermanos. No, no es tanto así. Les voy a decir, Elisa Snow era famosa por sus bendiciones de salud y mucha gente la buscaba a ella para dar bendiciones de salud. Si ustedes recuerdan que el profeta José Smith dijo, voy a organizar la sociedad de socorro a la manera del sacerdocio. Las hermanas que han entrado al templo, hermanas, ustedes saben que son bendecidas por el poder del sacerdocio. El detalle es que ustedes no están asignadas a un quórum del sacerdocio. Esa es la diferencia entre el quórum de los varones y el de las mujeres. Aunque sí están en un quórum de mujeres, ustedes no pertenecen a un quórum según el orden del sacerdocio. Pero eso no quiere decir que ustedes no tengan el poder del sacerdocio. ¿Ok? Así que en un principio las mujeres hacían eso. ¿Ok? Además de confeccionar los signos que hoy tenemos, además de hacer camisas blancas, además de guiar y apoyar a los varones en los trayectos sufrientes hacia Winter Quarters, hacia Missouri, hacia las montañas rocosas, además de eso, las mujeres tenían predominancia en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Que sin ustedes, sin la sociedad de socorro de este barrio se viene abajo, hermanos, literalmente. Son el pilar de los barrios. ¿Ok? Más allá de que siempre hay desacuerdos en todas las sociedades de socorro que yo he visto en mi vida, en México y aquí en los Estados Unidos, cuando hay diferencias es normal, pero más allá de las diferencias que puede haber dentro de la sociedad de socorro, ustedes son una pieza sumamente importante. ¿Ok? Esto lo han escuchado en conferencias generales de la iglesia, lo han escuchado en reuniones que ustedes han tenido, o en reuniones con el obispo, con el presidente de estaca o con quien sea. Así que la próxima vez, hermanas, que ustedes sientan y que se pongan a ver una película o hablen con alguien que no es de la iglesia, y ustedes sientan que tienen un rol secundario dentro de la iglesia, piénsenla 2 veces. Dice un viejo refrán en español latinoamericano que la persona que no conoce su historia está condenada a repetirla. De hecho, nos conviene a todos conocer la historia de la iglesia y ver lo importante que las mujeres fueron en los principios de la iglesia. Hubo mujeres que dieron a luz a profetas y apóstoles por la fidelidad que ellos tuvieron. Y además, déjenme decirles, hermanas, que en los principios de la iglesia, las mujeres sufrieron muchísimo. Los varones también, por supuesto, pero las mujeres tuvieron que aguantar muchas cosas en esta historia. Como lo dije antes, no solamente tenían que cambiarse de un lugar a otro, la historia inicia en Nauvoo, pero las mujeres ya formaban parte de la iglesia desde el 6 de abril de 1830, cuando se organiza la iglesia en Nueva York. Pero no estaban conglomeradas, no estaban organizadas. Pero siempre hubo mujeres muy fieles, por ejemplo, la madre de José Smith, quien no fue presidenta de la organización, pero siempre fue una hermana a la que buscaba a la gente para dar consejo. ¿Por qué? Porque ella creyó en la iglesia aún antes de restaurarse la iglesia. ¿Me explico? Es decir, ella fue la madre del presidente José Smith, y José Smith, antes de publicar el Libro de Mormón, José iba con su madre y le decía, mamá, soñé a los nefitas y a los lamanitas. Los soñé y se vestían así, tenían edificios así, y tenían guerras y todo eso, y su mamá siempre apoyó a su hijo. No saben ustedes, hermanas, las cosas maravillosas que podemos aprender de las primeras hermanas de la Sociedad de Socorro y de las pioneras de la Sociedad de Socorro. Ustedes saben algunas, la trágica vida de Emma Hale. Emma se casa con una persona no miembro de la iglesia a la muerte del profeta José Smith. Y por parte del trabajo escribíamos sobre ella, y todavía hay hermanos que creen que
la rebelde Emma, apóstata, que se queda y no decide ir, es culpable de la división de la iglesia. Y le comentaba yo la admiración que le tengo a la hermana Emma, porque en 1840, en esa década de 1840, quedar viuda, hermanas, era prácticamente perder el estatus social en una sociedad americana que veía con malos ojos a las mujeres solteras, o divorciadas, o quedadas, o abandonadas, por así decirlo. Entonces, Emma no podía volver a ir a una reunión en público porque era mal visto que una soltera acudiera sola. Esa reputación que le hacía era mala, por lo que Emma se tenía que casar, hermanos, y tenía que comer y tenía que saldar las deudas que ella tenía. Entonces, el carácter de Emma me ha enseñado mucho a mí, yo se lo he compartido con mi esposa, lo importante que fue ella. Para terminar, quisiera decir unas palabras que José Smith y Emma Smith se dijeron recíprocamente cuando ellos estaban casados. Y decía el profeta José Smith, amo tanto a mi esposa que iría al infierno por ella y la sacaría de ahí. Y Emma igual. Emma, cuando José estaba encarcelado, porque no solamente fue una vez, todo el tiempo lo quisieron encarcelar, Emma verdaderamente se preocupaba por su esposo. Y ella le escribía cartas diciéndole, eres lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. Ahora, hablando como sociedad de socorro, hermanas, la pregunta es, ¿qué tanto nos parecemos a la hermana Emma? ¿O qué tanto nos parecemos a la hermana Lucy Mack, la madre del profeta José Smith? No estamos hechos como estaban hechos en aquel momento, aguantando dolores, inclemencias del tiempo, pero no se nos pide cambiarnos de lugar de residencia, ni se nos pide velar por nuestra vida y por nuestra religión. Se nos pide ser de buen ánimo. Sí, se nos pide dejar nuestro orgullo y nuestros pensamientos particulares para buscar un fin común como organización de la sociedad de socorro. Entonces, hermanas, con esto termino yo mi intervención para todos ustedes, dándoles tiempo a las preguntas si es que tienen alguna, pero yo quiero testificar y quiero dar mi testimonio sobre esta organización. Yo vi a mi madre yendo a la sociedad de socorro toda mi vida, y cuando fue presidenta y cuando no lo fue. Y me encantaba cuando cocinaban porque la capilla olía muy rico, ¿no? Nosotros como jóvenes ya estábamos viendo la cocina a ver si nos tiraban algo, ¿no? A ver si estaban preparando tortillas, a ver si nos daban algo, si estaban preparando pizza, a ver si nos daban algo. Entonces, para mí la organización, hermanas, es la organización más importante que hay en la iglesia. Si no fuera por las mujeres, hermanos, imagínense los barrios de puros hombres. Imagínense, hermanos, no ministraríamos. Nadie llegaría temprano a la reunión sacramental. No hubiese un atractivo para ir, en el caso de los solteros, ¿para qué vamos? O sea, imaginen. No habría un motivo para los solteros ir y cortejar, no podría haber eso. Entonces, ¿qué importancia? Yo me he puesto a pensar qué sería de nuestra iglesia sin las mujeres. Sin María, por ejemplo, la madre de Cristo. ¿Qué hubiese pasado con la vida del Salvador si no hubiese tenido una madre ejemplar como lo fue María? A lo mejor el Salvador no se hubiese convertido en lo que el Padre Celestial hubiese querido de él. Pero se habla tan poquito de las mujeres en la Biblia que no podemos imaginar a ciencia cierta cómo fue María, pero podemos saber por la corazonada que fue una excelente mujer, ¿no? Entonces, hermanos, yo comparto mi testimonio. Sé que pues la iglesia es verdadera, nos guste o no nos guste, esta iglesia es la iglesia que restauró el Señor, y la organización de las mujeres fue divinamente organizada, hermanas, y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Benji. De hecho, muchas cosas que yo no sabía. Gracias por compartir eso con nosotros. Espero que todo les haya gustado. ¿Hay alguien que tenga una pregunta para Benji? Miriam. Benji, yo te quiero preguntar algo porque te veo muy joven. Mencionaste que estás casado, pero te veo muy joven. De todo lo que sabes de la sociedad de socorro, ¿qué es lo que, de los cambios, todo lo que ha sido desde sus inicios hasta lo que es ahora, qué es lo que más te ha impresionado a ti como poseedor del sacerdocio?
Lo que más me ha impresionado a mí es la capacidad del profeta José Smith como el restaurador de la iglesia de poder entender las situaciones mucho más antes de que la sociedad demandara lo mismo. Ejemplo, el presidente José Smith ordena a personas de color, de raza negra, afroamericanos al sacerdocio mucho antes que los derechos civiles se establecieran en los Estados Unidos y mucho antes de que las demás iglesias con personas, miembros de raza blanca aceptaran a afroamericanos en sus propias congregaciones. Y fue lo mismo con la posición de las mujeres. Si hablo de una iglesia bautista, una iglesia episcopal, una iglesia presbiteriana, que eran muy predominantes en el tiempo de la restauración de la iglesia, en el púlpito no había ninguna mujer sentada. De hecho, las mujeres ni siquiera hablaban. Y de hecho, las mujeres no estaban organizadas como sociedades. ¿Ok? Es la revelación del Señor que puede ver al futuro, el Señor ve hacia el futuro y dice, antes de que una sociedad moderna del siglo XX o del XXI exija derechos para la mujer, yo se los voy a dar. Y así fue. Lo mismo pasó con la palabra de sabiduría. Ustedes saben que el profeta José Smith y los primeros organizadores de la iglesia mascaban tabaco y fumaban. Pero antes de que la sociedad quitara los comerciales de niños fumando, eso pasaba en la década de los 50, era muy bien visto. Ustedes pueden ver películas de los años 60 y no había restricciones para fumar. En los restaurantes en todas partes se fumaba, en las casas se fumaba y los incendios eran horribles, todas las casas terminaban quemadas. Pero mucho antes de que esa sociedad moderna supiera que fumar causaba cáncer, el Señor dio una palabra de sabiduría 100 años después, ¿no? Perdón, antes. Entonces, lo que más me sorprende, hermana, es cómo el Señor se adelanta al pensamiento moderno. Cuando a nosotros los seres humanos nos cuesta trabajo llegar a la conclusión de algo, el Señor puede ver el pasado, el presente y el futuro. Entonces, me sorprende cómo es que las mujeres tuvieron una organización mucho antes que las mujeres tuvieran voz y voto en este país. De nada. Gracias, Benji. ¿Hay alguien más que tenga otra pregunta? No. Ok. Ahora quisiera... Yo tengo una. Oh, adelante, Marcela. ¿Qué tal, Benji? Hola, ¿qué tal? Sabes que yo estaba leyendo anteriormente, hace unos meses, acerca de la historia de Emma Smith. Sí. Y ella, cuando murió José Smith, hubo unos problemas con los terrenos que estaban a nombre de la iglesia. ¿Qué me puedes decir de eso? Fue una etapa bien difícil, hermanos. La próxima vez que nosotros creamos que nuestro barrio tiene problemas, no los tiene, ¿eh? No los tiene, esos serán problemas. Lo que pasa es que la iglesia quedó en bancarrota. El profeta José Smith trató de fundar un banco. Y este banco fue expropiado por el gobierno y entonces toda la gente que había metido dinero al banco perdió su dinero. ¿Ok? Y ahí había amigos del profeta José Smith y entonces cuando lo arrestan y lo matan, se tuvieron que expropiar tierras y terrenos que la iglesia tenía para saldar esas deudas. Pero Emma Smith, ustedes no lo saben, hermanos, pero Emma fue de un carácter muy fuerte. ¿Ok? Y qué bueno, porque imaginen qué hubiese sido la vida del profeta sin una mujer que le dijera, mi amor, o esposo, o mi cielo, como sea. Dijo, tienes que hacer las cosas así con orden. El Señor te pidió que lo hicieras, hazlo. Entonces, ese carácter fuerte, hermana Macías, confrontó al presidente Brigham Young y le dijo, no te voy a dar las propiedades de la iglesia porque yo tengo que salir adelante, yo tengo que comer. Y me quedé como con 10 hijos, ¿sí? Y no puedo ir a salir a pedir trabajo así porque sí, porque a una mujer sola no es tan fácil que le den trabajo en aquel tiempo. Entonces hay una enemistad, y hay un rompimiento entre Brigham Young y entre Emma. Ustedes saben, hermanas, que cuando alguien se enoja con alguien, es muy fácil hablar mal de esa persona. Y no fue la excepción con el presidente Brigham Young, por eso es que mucha gente hasta hoy en día
cree que la hermana Emma se apartó deliberadamente de la iglesia y apostató y habló mal de la iglesia y negó el espíritu y todo eso, cosas que no fueron ciertas. Pero cuando alguien se enoja con alguien, pues le mete de su cosecha, le mete picante, ¿no? Dice esto y dice lo otro, y qué bueno que se quedó, no la necesitamos, miren cómo hemos crecido. Las cosas han cambiado, hermana Macías. Hoy en día sabemos de la fidelidad de la hermana Emma, y ella es partícipe de la reorganización de la iglesia y en Nauvoo. De hecho, José Smith III, su hijo que tuvo con el profeta José Smith, es quien preside esa organización más tarde. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que pasó. Por eso se quedaron algunos santos en Nauvoo y otros se fueron con el presidente Brigham Young. Ahora quisiera pasarle el tiempo a nuestra hermana Janet Esparza, que va a compartir palabras con nosotros de lo que ha sido la Sociedad de Socorro en su vida. Janet. Gracias, Angie. Sí, quiero compartir una cita de Hijas en mi Reino, que dice aquí: siempre que una mujer fortalece la fe de un niño, contribuye a la fuerza de la familia, tanto en la actualidad como en el futuro. Entonces, eso es lo que ha sido para mí la Sociedad de Socorro. Ahora que tengo hijos, ahora que veo, ¿verdad?, que el futuro de mis hijos, todo lo que yo le enseño a mis hijos va a recalcar en la eternidad, va a recalcar en la futura de ellos, en el futuro de sus hijos, y así generación en generación de todas nosotras. Entonces, para mí es un honor de poder participar y ser miembro de la Sociedad de Socorro, porque eso me ha ayudado, me ha fortalecido, he crecido espiritualmente y me ha ayudado a soportar las pruebas temporales que necesito pasar. Y agradezco por esta organización, que entre nosotras nos podamos servir y servir a las demás personas. Y yo sé que la iglesia fue restaurada por José Smith y fue restaurada en estos tiempos, la última dispensación para nosotros, para nuestros hijos. Y agradezco por eso, y eso se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Janet. Ahora tenemos la oportunidad muy especial de tener una invitada especial que perteneció a nuestro barrio. Ella fue un gran ejemplo para mí. Ella me recibió a mí a la Sociedad de Socorro y de hecho estuvo presente cuando yo entré al templo por primera vez. Estoy muy contenta porque ella aceptó nuestra invitación de estar aquí con nosotros el día de hoy. Ella sirvió como presidenta de Mission Trail por 10 años, sirvió bajo 3 diferentes obispos, mi papá siendo uno de ellos. Entonces, estoy muy contenta y quisiera pasar el tiempo a la hermana Gudelia Mendoza, si nos pudiera compartir usted su testimonio. Agradezco mucho la oportunidad que me dan. Es una bendición grande para mí. Yo recuerdo cuando me llamaron a la presidencia, yo estaba bien sorprendida y le dije al obispo: ¿por qué a mí? Yo no sé nada. Si hay tanta hermana que está preparada, ¿por qué tengo que ser yo si yo no sé nada de nada? Nada. Y estaba yo muy, digamos, no confundida, sino sorprendida. ¿Qué voy a hacer? Durante mi tiempo aprendí tanto. Tuve unas consejeras excelentes, secretarias, las maestras, la del servicio caritativo, fueron la de las maestras visitantes en ese tiempo. Era tan importante hacer las visitas como lo es ahora. Y aprendí yo tanto. Fue tan grande mi bendición porque pude conocerlas, pude ver su cariño, su empeño. La Sociedad del Socorro es una organización grandísimamente bendecida por mi Padre Celestial, porque sin la Sociedad del Socorro
estaríamos trabajando a medias porque el sacerdocio y la Sociedad del Socorro trabajan juntas. Y yo recuerdo que trabajando con el obispo nos dirigía y nos decía qué hacer. Y trabajando juntos logramos muchas bendiciones, grandes bendiciones. Y yo agradezco a mi Padre Celestial por esa grande oportunidad que me dio. Y agradezco a cada una de ustedes, a cada que estuvieron en mi vida en ese tiempo, lo siguen estando en mi corazón. Yo las recuerdo con un amor grandísimo y pido a mi Padre Celestial que las bendiga siempre, siempre, porque gracias a ustedes yo crecí, yo aprendí y recuerdo cuando me relevaron, yo estaba muy triste y la hermana Yoshira se acercó a mí y me da un abrazo y me dice, hermana Mendoza, agárrese. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque ya se le quitó el poder de la Sociedad del Socorro. Es un manto que la cubre, así es de que mucho cuidado por lo que le venga. Y yo dije, ¿por qué me dice eso? Pero ella sabía más que yo, aún ella, con todo su corazón me lo dijo y después de que me relevaron, 1000 cosas pasaron y gracias a la preparación de la Sociedad del Socorro, yo pude entender, pude sobrevivir, pude solucionar, pude seguir adelante fuerte, la oración, el ayuno, el templo, todo me ayudó a poder entender lo que yo no entendía. Estoy muy agradecida por la Sociedad del Socorro. Es una organización bien bendecida, bien linda. Esas maestras visitantes hicieron un trabajo excelente. La de servicio caritativo, ¿qué puedo decirles? La secretaria, las maestras tan grandes que fueron las que dirigieron la música, fueron una gran bendición en mi vida. Y agradezco mucho a mi Padre Celestial por esa gran oportunidad. Y les doy mi testimonio que yo sé que esta es la iglesia verdadera, que mi Padre Celestial nos quiere y que gracias a Él podemos crecer, aprender, ayudar, fortalecernos unas a las otras. Y sé que mi Padre Celestial nunca nos deja, nunca nos deja. Él siempre está cerca de nosotros, sí. Y yo les doy mi testimonio de que la oración es algo muy poderoso. Y esto se los dejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermana Mendoza. Le agradecemos infinitamente. Gracias por todo su servicio y por ser un ejemplo para muchas de nosotras. Se lo agradecemos de todo corazón. Ahora la hermana Macías nos gustaría dirigir la palabra. Marcela. Gracias. Como dijo ahorita nuestra presidenta Miriam Vázquez acerca de como se expresa en nuestro lema, la caridad nunca deja de ser. El ser miembro de la Sociedad de Socorro proporciona a cada una de nosotras un hogar al estar lejos de nuestro hogar celestial. Es un refugio en donde podemos nosotros confraternizar, hacer amigas. Ahí es el lugar donde podemos encontrar las mejores amigas. Eso es nuestro... Yo no sé qué, no me veo mi vida sin la Sociedad de Socorro. Para mí es lo más importante que puede haber, pero claro, primero la familia, pero para mí es donde yo crecí y es donde podemos nosotros confraternizar con otras mujeres que tienen nuestras mismas creencias y valores. Por eso yo me siento muy bendecida y les doy mi testimonio de que es lo más hermoso la Sociedad de Socorro. Yo ahí tengo unas amigas maravillosas que las amo y amo mucho la organización y es un privilegio poder convivir con la presidencia de la Sociedad de Socorro. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Yo siento igual, es un privilegio estar y ser parte de esta sociedad tan hermosa. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por estar con nosotros celebrando el aniversario 179 de la Sociedad de Socorro. Ha sido todo por hoy. Bye, bye.